¿De qué me gustaría charlar y conversar con ustedes? Bueno, profundizar un poco lo que está haciendo la campaña electoral. En el día de hoy se da uno de los debates que algunos esperan, eh, de los que les gusta la política, de los que nos gustan la política, como para ver la soltura, más allá que algunos dicen que los debates no terminan definiendo la idea o el pensamiento de las personas. Yo creo que es interesante para analizar, para escuchar, para ver y para entender muchas veces las ideas de cada uno de los candidatos. Hoy se da el debate en uno de los canales de televisión como TN, el debate tradicional de A Dos Voces, donde va a estar la capital federal representada en sus diferentes vertientes con todos sus candidatos. Por un lado, María Eugenia Vidal, que va a representar a Juntos por el Cambio. Por el otro lado, Javier Milei, que representa a Avanza a la Libertad. En tercer lugar, Santoro, que representa al Frente de Todos, y Miriam Bregman, que representa al Frente de Izquierda de los Trabajadores. Así que la campaña empieza su tramo final en estas horas. Ya lo ha empezado hace unas semanas, ya ves algunos spots televisivos de algunos partidos políticos, otorgados obviamente por el gobierno, y los debates comienzan a darse. Lamentablemente ayer vivimos un episodio que te lo comentaba en la editorial, relacionado con los dichos de Alberto Fernández hacia el humorista Nick. Y efectivamente algunos dicen que es un episodio que no termina de quedar zanjado con lo que ha sucedido, porque fue un extraño pedido de disculpas de Aníbal Fernández. Esta mañana lo entrevistaban temprano en las puertas del Ministerio de Seguridad, y existe una crítica profunda del sector periodístico y de los medios a las palabras de Aníbal Fernández. Él particularmente dice que es un ataque feroz, que no puede entender cómo el diario La Nación, por ejemplo, no pone en tapa otras noticias, como por ejemplo lo que ha sucedido con los monos en Rosario y los vínculos económicos que tenían y el entramado de sociedades, y no, por ejemplo, lo que están diciendo relacionado con él, como para que él sea tapa del diario. Obviamente que todos sabemos y todos entendemos que la política es así, que también hay intereses que se mueven en los medios de comunicación, y yo no voy a ser el primero que te lo va a describir, ni el último, y seguramente que si vos escuchás este programa, más de una vez estamos haciendo hincapié en que cada uno juega su rol y que cada uno tiene sus intereses. Pero la realidad es que lo que ha hecho y ha dicho Aníbal Fernández en su cuenta de Twitter no parece ser una sumatoria para el gobierno, sino por el contrario parece ser un disvalor y una desventaja. Finalmente vamos a ver en pocos días si esto ha tenido impacto electoral o no respecto a lo que la gente piensa. Por ejemplo, Cambiemos ya le pidió a Aníbal Fernández que vaya al Congreso por su tuit contra Nick. El radical Fabio Ketglas le envió una carta a Massa para reclamar la exposición del ministro de Seguridad, y la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados está presidida justamente por un kirchnerista, que debería ser justamente el que acepte la invitación al Congreso de la Nación. Quien la preside, Paula Penaca, que fue en su momento legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, hoy es diputada nacional y es secretaria parlamentaria de la bancada que está muy cercana a Máximo Kirchner. Así que no parece ser, digamos, como por ahí donde vaya el camino, me da la sensación, o que se lo acepte. Pero la oposición está decidida a pedir las explicaciones públicas del caso. También hay que entender, ¿no?, lo que representa Aníbal Fernández y qué viene a representar para el gobierno, que tal vez mucho no se habló, aunque sí se esbozó, y nosotros lo hemos esbozado aquí en el programa. ¿Qué es lo que representa o viene a representar Aníbal Fernández para el gobierno desde el momento en que se da el cambio o esta transición entre el gabinete anterior de Alberto Fernández y el gabinete actual? Y tal vez Aníbal Fernández viene a ser como el exégeta del gobierno, así lo fue para el gobierno de Cristina Kirchner, el defensor de las ideas del gobierno, así lo fue para el gobierno de Cristina Kirchner, y aquel que va a salir a bancar la parada en todo momento.
La realidad es que hoy me parece que no es la misma sociedad aquella con el gobierno de Cristina Kirchner a hoy, porque estamos viviendo en una sociedad devastada, claro está. Algunos dicen como consecuencia de los 4 años de Mauricio Macri y otros dicen también como consecuencia de las restricciones que se dieron en el marco de la pandemia. Bueno, obviamente sos vos el que termina o debe terminar pensando si es por una cosa, si es por la otra o si es por ambas. Pero la realidad es que los dichos de Aníbal Fernández no cayeron bien en la oposición y no cayeron bien en el gobierno, en muchos integrantes del gobierno. Sobre todo, Juan Mansur salió a despegarse, el jefe de gabinete, de las declaraciones de Aníbal Fernández, y también salió a despegarse otro de los candidatos como Santoro, ¿no? Algunos dicen que el presidente no estaría muy de acuerdo con lo que dijo y que habría habido una reunión, una conversación en realidad entre ellos, donde el presidente le habría recriminado este tuit. Hoy se lo preguntaron temprano a Aníbal Fernández y él dijo: lo que yo hablo con el presidente queda entre el presidente y yo. Y no expuso públicamente qué es lo que sí habían dicho o si el presidente algo le dijo. Ese es el contexto, es la situación actual. En el mientras tanto, la Argentina tiene elecciones. En el mientras tanto, estamos esperando si hay acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional. En el mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional está pidiendo un dólar oficial para la Argentina para el año que viene de alrededor de los 160 pesos. No te asustes, Arnaldo, pero es lo que está pidiendo el fondo. Así que la situación parece complicada, la situación parece gravosa. Martín Guzmán, el ministro de Economía, le asegura a los empresarios que no va a haber salto devaluatorio y que la prohibición de los despidos es transitoria. Esto el ministro de Economía lo habló ante el establishment a través de una entrevista grabada que se transmitió en el coloquio de ideas. Así que en la Argentina de hoy, por el momento, a favor del gobierno y a favor de Guzmán, hay que decir que las variables económicas están siendo controladas, realmente están siendo controladas, y que esperamos que pasado noviembre esas variables también sigan con la misma fuerza de control y que no se disparen y no se escapen. La situación actual es esta: 13 de octubre del 2021. Vamos a ir viendo en la progresión de los días si el gobierno es el que tiene la razón y tiene las variables controladas, o en realidad estamos en una situación que empieza a decaer y no sabemos hasta dónde tocar a fondo. Esto es El Arranque.